Bien, los capitanes generales de Cuba eran capitanes generales de Cuba, la Florida, la Luisiana y Jamaica. Jamaica dejó de pertenecer a España en el año 1655 y posteriormente, a comienzos del siglo XIX, comienza a pertenecer a la Capitanía General de Cuba, también la Luisiana. La importancia de la Capitanía General de Cuba dentro del sistema colonial español ha sido muy poco estudiada. Era la parte del Nuevo Mundo español que tenía el comercio más directo con los Estados Unidos. Las 13 colonias inglesas en la costa del Atlántico se nutrían en gran medida del comercio con Cuba, igual que San Agustín de la Florida, y la provincia de la Florida española subsistió durante mucho tiempo gracias al comercio con Cuba. El intercambio comercial entre las 13 colonias y la isla de Cuba está muy bien documentado y nosotros tenemos miles de imágenes digitales y algunos cientos de documentos originales en nuestro archivo que nos hablan de ese fabuloso movimiento comercial entre las 13 colonias y Cuba, que eran enemigas, pero a la hora de intercambiar, pues eran bastante amigas. Llegó un momento en que ambas economías, la economía de las 13 colonias y la economía de Cuba, llegaron a estar tan íntimamente relacionadas que no podían vivir una sin otra. Efectivamente, era así desde hacía mucho tiempo, pero a partir de que comienza la producción de azúcar en Cuba en gran escala, pues el volumen del intercambio comercial con las 13 colonias aumenta. Bueno, ya no eran las 13 colonias en ese momento todavía. Te estoy hablando de mediados del siglo XVIII, comienza a desarrollarse la industria azucarera de una forma masiva en Cuba, y ya a mediados del siglo pues era mucho más, y en 1781, cuando se produce la guerra de independencia de los Estados Unidos, pues ambos países tenían una gran interdependencia, ambas zonas del mundo tenían una gran interdependencia. ¿Qué ocurre? La fuerza de trabajo en las colonias inglesas eran los esclavos negros, en Cuba también eran los esclavos negros. Los negreros residían casi siempre en los Estados Unidos. Cuba exportaba a los Estados Unidos grandes cantidades de melaza. La melaza iba a Rhode Island. En Rhode Island se convertía en ron. Los barcos negreros se cargaban de ron y iban a África y intercambiaban el ron a los reyezuelos africanos y a los árabes por esclavos. Esos esclavos cultivaban las grandes plantaciones de algodón en el sur de los Estados Unidos y las grandes plantaciones de azúcar en Cuba. Ambos sistemas se retroalimentaban. Con el azúcar cubano o con la miel cubana se hacía el ron, y gracias a eso se compraban esclavos, y gracias a eso los hacendados de las 13 colonias podían tener acceso al mercado cubano y al mercado de la Florida, y los cubanos a su vez tenían acceso al mercado de los Estados Unidos, del cual traían la harina mucho más barata que la que venía de Europa o la que venía de España, y también mucho más cercana, porque en Cuba de pronto empiezan a entrar miles y miles, y entraron 700.000 africanos de pronto, y había que alimentar a aquella gente, y de pronto la economía cubana o las siembras en Cuba, que estaban dedicadas sobre todo a caña, no había ninguna facilidad para alimentar a aquella masa de gente. Y la harina y otras muchas cosas llegaba primero de las 13 colonias y después de los Estados Unidos. Mucho se ha hablado sobre la famosa guerrita del té, que dicen que fue la causa de la guerra de independencia de los Estados Unidos, y no fue la guerrita del té. Fue que en cierto momento Inglaterra prohíbe el tráfico de esclavos. Esa fue la causa fundamental. Esa fue la causa fundamental. Prohibir el tráfico de esclavos, lamentablemente, era dejar sin fuerza de trabajo a los terratenientes del sur de los Estados Unidos. También era dejar sin fuerza de trabajo a los hacendados de Cuba. De aquí la alianza entre Cuba como Capitanía General y Washington para defender a los Estados Unidos. La guerra de independencia de los Estados Unidos tiene, por supuesto, la participación de España y Cuba. Para España era muy importante, en primer lugar, debilitar a Inglaterra,
para Cuba como parte de España, o como España misma que era, también estaba interesada en debilitar a Inglaterra y en pasarle la cuenta por la toma de La Habana, pero además había otra razón. Sin la economía norteamericana, pues no vivía Cuba. Y entonces, aparte de la revancha por La Habana, pues había que tener seguro el comercio con las 13 colonias que los ingleses no estaban facilitando. Y así las tropas cubanas participan en la batalla de Pensacola. El mariscal de campo santiaguero, nacido en Santiago de Cuba, Juan Manuel Canjigal y Monserrate, es el primero que entra por la brecha de la muralla de Pensacola cuando estalla el polvorín del fuerte George. Después el mismo capitán general de Cuba, Juan Manuel Cajigal, es el que toma las Bahamas. Y entonces se completa, gracias a Cuba, el control de la Marina de España en el Caribe. La Marina de España se había apoderado, tenía por supuesto Cuba, tenía Puerto Rico, además, se había apoderado de Nassau, y los barcos españoles y franceses se movían constantemente de un punto a otro y tenían loco al mariscal Rodney, que nunca sabía dónde estaba la flota española porque estaba fraccionada, y estaba fraccionada a propósito para hacer creer que estaba en todas partes y que los ingleses no supieran nunca por dónde iban a ser atacados. Pero mientras tanto, Bernardo de Galvez había tomado el delta del Mississippi. Los ingleses no podían recibir refuerzos por el río, tampoco podían recibir refuerzos por el mar, estaba ocupado por las flotas francesa y española, tampoco directamente por Yorktown, porque frente a Yorktown estaba la escuadra francesa, o por el litoral sur de Estados Unidos, porque estaba ocupado por Galvez. Las tropas inglesas estaban metidas en una ratonera en Yorktown. Llega el conde de Grace a La Habana a buscar el famoso $1.000.000 de libras que le habían negado los franceses de Santo Domingo al almirante francés, y se maravilla cómo los habitantes de La Habana en 6 horas metieron toda aquella suma fabulosa de dinero en cajas y estaba montado ya en los barcos franceses en solamente 6 horas. Esto no es una novela. Los documentos físicos, tan físicos como estos papeles que están aquí, los documentos del siglo XVIII, los tenemos, los consiguió el padre José Luis Menéndez, están en nuestro fondo. Son 7 documentos que mes tras mes van narrando todos los movimientos de las flotas de operaciones francesas y españolas. Así se financió el ejército de voluntarios de Washington, voluntarios pagados. O sea, no eran los voluntarios cubanos del regimiento de fijos de La Habana, ni eran las tropas españolas, no, eran voluntarios pagados. Así se nutrieron, se alimentaron, pero ya mucho antes de eso de España habían llegado miles de cañones, miles de mosquetes, ropa de abrigo, tiendas de campaña, pólvora, municiones, para que Washington pudiera ganar la batalla de Saratoga. Pero hay más. Donde quiera que había una casa comercial cubana en tierra de Estados Unidos, sobre todo en Filadelfia y en otras ciudades norteamericanas, había un nido de espías. Vamos a no decir espías porque la palabra es fea, vamos a decir agentes secretos de España al servicio de los Estados Unidos en este caso. Bien, estos agentes le decían a Washington por dónde iban los ingleses. Los generales de Washington sabían en todo momento en dónde estaban ubicados los ejércitos ingleses, qué iban a hacer, por dónde iban las columnas de aprovisionamiento, en qué momento tenían que atacar, en qué momento echarles arriba a los indios. Porque los ingleses compraban a los indios con whisky. Pero de pronto empezaron a probar el aguardiente de Castilla. Y cuando los indios empezaron a probar el aguardiente de Castilla, llegaron a la conclusión de que un mareíto con aguardiente de Castilla era mucho más placentero y agradable que un mareíto con aquel whisky que sabía a madera, qué sé yo, a rayos encendidos, no les gustaba, y decían que aquella era agua de fuego mala. Pero el aguardiente de Castilla o el de Canarias eran agua de fuego buena. Y entonces pues Galvez les mandaba unos cuantos barriles y ellos iban muy contentos a la guerra contra los ingleses. Bueno, pues así fueron las cosas. Juan de Miralles, Eligio de la Puente,
hispano-cubanos, bueno, Eligio de la Puente, completamente cubano, Miralles, hispano-cubano, estaban al tanto de aquella red de espías que después heredó el fraile capuchino Fray Antonio de Sedella, que estuvo 55 años dirigiéndola, sin haber sido descubierto nunca por nadie, porque el mismo fraile capuchino inventó procedimientos inventó claves, tintas invisibles, en fin, parece que le gustaba mucho aquello. Era un fraile misterioso, pero fue tal vez el primer James Bond de la historia. Y sobre eso, pues no sabemos nada. Pero si tuviéramos que agregar algo más, diríamos que a la deuda esa gigantesca de que la historia de los Estados Unidos comenzara a escribirse a partir de dos fechas. Primera, el descubrimiento de la Florida en 1513. Segunda, el descubrimiento, la fundación de San Agustín en 1565 y ya la presencia española firme en esta tierra, sin contar, porque esa sería otra historia, la presencia española en toda aquella inmensa parte del virreinato de Nueva España, que tenía de los Estados Unidos 7.500.000 kilómetros cuadrados. Los Estados Unidos tienen 9 millones de kilómetros cuadrados. 7.500.000 kilómetros cuadrados era España. España estaba en todas partes. Ya les dije que incluso en los estados extraterritoriales. Y si uno se pone a estudiar los libros, se encuentra con datos tan curiosos como este. El estado de Delaware, al norte, es un estado protestante, anglosajón. No fue colonizado por España, es uno de los pocos pedazos de tierra que no fueron colonizados por España. Sin embargo, los frailes mercedarios españoles llegaron ahí. Entronizaron en el estado de Delaware la devoción a la Virgen de la Merced, y ahora la patrona del estado de Delaware protestante es la Virgen de la Merced española, patrona oficial del estado de Delaware, reconocida oficialmente. Entonces, ¿dónde pudiéramos decir, dónde no está la presencia de España en Norteamérica? Eso es lo que debemos difundir aquí. Preguntica para el profesor.